José Luis, ¿cómo puedo evitar o cómo puede una familia, una persona evitar las radiaciones en su casa? Bueno, digo, una es primero tratando de ver un lugar correcto para la implantación de la casa. Si eso no es posible, y bueno, y ahí hay que ver qué radiaciones queremos eliminar. Si son las del suelo, las del suelo, y bueno, hay neutralizadores, o hay ubicando el lugar de trabajo, la cama, por fuera de estas radiaciones, que abierto. Yo nombré estas dos, pero hay de forma cúbica, es decir, de sistemas de 40 metros por 40 y por 40. Hay sistemas planos, solo, claro, de menor intensidad, ¿no? Y bueno, ahí sí hay que emplear neutralizadores que pueden ser físicos o espirituales. A nivel, diríamos, de los radiestesistas antiguos, acá en el Uruguay estaba en boga utilizar el sello de Salomón, una figura muy complicada del rey Salomón, ¿no? De gran sabiduría, pero que se volvía ineficaz, porque reconocido por gente radiestesistas que he tratado, que cada 15 días había que estar poniendo una hoja de papel con el signo porque está superado. En realidad era una radiación de forma que servía para aquellas épocas, y luego fue decreciendo a estas otras que siguen otras. De ahí que entonces se utilice otros neutralizadores. En el caso de uno venimos utilizando varios, pero siempre sobre generalmente la cruz, ¿no? La cruz áurea, la medida áurea que se utilice, debería utilizarse siempre en arquitectura, la cantidad de cruces, luego nos comunicaron de utilizar la cruz de brazos iguales, también el color es importante, hay variaciones de sentido, etc. Todo esto es muy fluido y variable de acuerdo a las radiaciones que se van recibiendo, que vienen en aumento, ¿no? Pero yo tengo 56 años, José Luis, 56. Y antes de conocerte, a mí nunca nadie me habló de los factores negativos de las radiaciones. ¿Sabes? En el único, lo hago bien así, exprofeso, para hablar de dónde estamos parados. Por ejemplo, ¿cuándo me hablaron a mí de que hay radiaciones malas? O, bueno, cuando me iba a sacar una placa y yo veía, ¿no?, al técnico de la mutualista, digamos, con un delantal de plomo, o lo veía en una habitación contigua, o cuando últimamente, o hace unos años, llevé a mi madre a la mutualista y entonces me decían, cuando le iban a aplicar la radiación sobre una zona que había sido fracturada, la cadera, venga a esta habitación. Pero sacando esos ejemplos, en la sociedad, ¿quién te cuenta o te informa? Bueno, mira, yo te doy un ejemplo porque esto, así como hablamos del animal, acá en la construcción de esta casa, en su momento llegó para hacer una reparación una persona de campo, y entonces conversando así me decía que él no tenía ningún problema. Al lugar donde iba, él sabía exactamente dónde ubicarse. Él no conocía para nada de lo que yo le estaba hablando, pero me certificaba que desde el punto de vista de su sensibilidad, él fluía de alguna manera y dejaba, sin ningún estudio, ¿no?, no lo tenía, sabía dónde ubicarse, igual que un perro o un gato, o un caballo. Digo, te estoy diciendo de que aún en los seres humanos, cuando hay limpieza, cuando hay frugalidad, cuando se convive con la naturaleza, se vive esto, como lo tenían los indígenas, o siguen teniendo los pueblos originarios, con poco contacto civilizatorio, ¿no? Claro.
Hay mucho ejemplo de esto y es muy variado. Te puedo citar un ejemplo de una mezcla de radiaciones geomagnéticas con radiaciones de forma, que también es otra. Me tocó ir en su momento, pues ya ahora no lo hago, a una casa para neutralizar. Y en la cama matrimonial la señora me explicaba que ella ponía la cabeza en los pies de la cama, es decir, a la inversa de su marido, ¿no? En la misma cama. En la misma cama. Y entonces yo observaba de que estaba colocando la cabeza en el lugar de mayor radiación geomagnética. Y digo, pero ¿cómo puede ser esto? Y de repente veo que había en ambas mesitas de luz una pirámide. La pirámide, que viene de seres de otras civilizaciones, es perfecta, pero uno no puede convivir con la pirámide todo el tiempo y menos durmiendo. Tiene que estar alejado varios metros de la cama o del dormitorio. Y eso hacía que la persona pusiera la cabeza lo más alejada posible de la pirámide, que ejercía mayor influencia que la que había geomagnéticamente. Por esto es un tema muy complejo, vasto, que exige tranquilidad, no preconceptos, y uno va aprendiendo, porque esto lo aprendí de una situación de hecho, ¿no? Por la propia experiencia de una persona que, claro, que igual se sentía mal, porque claro, la radiación, esto y lo otro, y por eso estábamos haciendo eso. Hay variados ejemplos de este tipo. Lo común que puede pasar es, por ejemplo, el nieto se va a dormir siempre en un caso puede ser a la cama de los padres o a la cama de la abuela. ¿Cómo quiere la abuela? Porque va siempre a la cama de la abuela. No. El tema es que el nieto tiene una percepción que en su cama hay fuerte radiación y va donde hay menos, que puede ser la de los padres o la de la abuela. Por eso es que hay personas que dicen, qué bien que estoy en el campo, qué bien que estoy en la playa, porque va a la casa en donde justamente no tiene las radiaciones que tenía en la casa de ciudad, o viceversa. Claro. Estuve tentado en el inicio de la conversación, eso sí, creo que es algo que dentro de lo que se ha perdido uno puede escuchar usualmente, que es cuando la persona está en contemplación, por ejemplo, frente al mar, o frente a una pradera, o a los pies de un monte, que en general la mayoría de las personas aluden a un estado de bienestar. Claro. Bueno, pero eso es derivado que es un tema de iones, otro tema. La ciudad, por la basura, por el macadán, el hormigón, el plástico, ¿no? Acá las cortinas son de algodón, pero normalmente son de plástico. Mi vestimenta es de fibra vegetal, pero normalmente no es así, porque además vale la mitad. Cada vez usamos las más microfibras, esto y lo otro. Entonces todo eso modifica el ionaje, modifica la cantidad y la relación de ese ionaje, y es el que hace que la ciudad se convierta en un caldero. Y entonces al trasladarme a un lugar que pueda estar con es mucho mejor porque desaparece eso. Pero estamos hablando de irse a 100 kilómetros. Sí, claro, de diferencia. Claro. De la fábrica, de esto, de la gran polución. Ni hablar ahora que, claro, ahora se complica con todo este tema de microondas, de los celulares, etcétera, ¿no? Claro, cada vez más cruzados por... Sobre todo por la fibra, ya lo hablamos, el inalámbrico, ¿no? Claro. Acá ya casi me tiento, pero sé que no lo vamos a poder
o que no lo vas a poder hoy desarrollar, pero quizá aunque sea, podamos dejar una sombra. No, justo dije sombra, y estaba pensando en luces y tinieblas. Una sombra de acercamiento a lo que tú decís, las entidades. Claro, justamente en una civilización que descree, que hace culto de lo que siente, no de lo que percibe. Claro. No, de lo que es tangible, de lo que ve. Exactamente. De lo que es sí, justificable, palpable. Sí, demostrable. Demostrable. Entre comillas, demostrable. Sí, yo te pondría Después no podemos explicar el amor nunca, ¿no? Es una cosa que me llama mucho la atención. Es otro gran campo, ¿no? Pero el amor sí. El tema de las entidades. Pero te lo puedo relacionar del animal con un ser. A mí me tocó iniciar en el Reiki a varias personas en Rivera. Cuando uno neutraliza o realiza acciones que son de beneficio para los seres, desde las tinieblas contraataca. Entonces, en este caso, era de mucha importancia para las tinieblas porque me había tocado iniciar al padre Mateo Méndez. Claro. Que después aplicó eso estando en la Colonia Barro, por ejemplo. Sí. Y entonces en la madrugada, eso fue un sábado, yo estaba en Rivera todavía, en la madrugada mi señora se despierta ante grandes ruidos en este ventanal que se abría, que se cerraba, baja y encuentra a la perra que no la deja bajar de la escalera, la contiene y vuelve acá y ladra y pelea, rompe las cortinas, y volvía a impedir que ella entrase y tal. Es decir, en este caso ella percibía una entidad o entidades que estaban atacando desde planos sutiles, podríamos decir. Los percibía perfectamente, cosa que podríamos hacer nosotros, pero bueno, ahí tienes un caso tanto de la lucha que se lleva entre el bien y el mal, la percepción del reino animal o vegetal, en este caso animal, y bueno, ahí tienes un ejemplo que es invalidante para la ciencia, claro, no lo puede probar, pero uno lo vive. Y las cortinas están aún rotas, tal vez así que mi señora dice, la perra orinó. Yo veía cuando llegué, fue ahí, la cortina mojada, pero después huelo y digo, no, esto es agua, no es de orín de la perra, además cómo va a orinar a esa altura. Claro. Es decir, hubo todo un movimiento de fuerzas, de otro plano, como vengándose de lo que habíamos hecho en Rivera. Y lo mismo sucede cuando se realizan neutralizaciones, no en todos los casos, pero en casos de neutralizaciones fuertes pueden originarse elementos contrarios, agresiones, etcétera, depende, en el lugar donde se hizo la neutralización. Podemos dar otro ejemplo. Si tú quieres lo dejamos para otra oportunidad, ¿no? Me gustaría seguir, pero estoy escuchando los venteveos de tu jardín y contarle a los televidentes, porque no la van a ver, que tu compañera está acá a 2 metros asintiendo los cuentos y el relato que acabas de hacer. Nos encontramos, José, en la próxima semana para bendición nuestra. Amor y luz. Para ti también. Gracias.